Hola chicos, hola a todos, ¿cómo están? Espero que les haya agradado muchísimo el tutorial de este monedero. Lo dejé en dos partes porque esta, a pesar de que no es tan larga de explicar, es muy importante que quede bien entendido lo de la boquilla. Chicos, bienvenidos. Esta es la segunda parte del tutorial de este hermoso monedero. Ya es solo esta parte. No le quise colocar accesorios ni nada porque realmente se ve muy hermoso. En esta parte les quiero explicar, chicos. Si ustedes no tienen esta boquilla, para mí no es fácil conseguirla. Realmente estaba comprando un material, la vi y aproveché, pero realmente la había buscado mucho y no había sido fácil encontrarla. Entonces pueden hacer el monedero. Cuando lleguen a esta parte donde yo termino el último triángulo de cabezas, simplemente le hacen pasadores, le pueden hacer 2 o 3 vuelticas, puede ser una negra, una blanca, una fucsia, o en el orden que quieran, le colocan le hacen los pasadores, le colocan un cordoncito y tendrán un monerito hermosísimo de cordón. O si le van a colocar cierrecito, terminan esta vuelta. Con los triángulos hacen una vuelta negra, le colocan el cierrecillo y ya. El de alto está perfecto para un monedero con cierre, ¿ok? Ya si le van a hacer pasadores, sí, preferiblemente pasadores y 2 vueltecitas más o 3. Chicos, bienvenidos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Este monederito está muy hermoso, es el primero de varios que vamos a enseñar a hacer con boquilla, ya que me resultó fácil conseguirlas. Se me presentó la oportunidad más bien porque realmente no las ubicaba. Para enseñarles, aprovechar todas las que compré y enseñarles a hacer diferentes cositas, no tanto diferentes monederos porque me voy por la misma línea de monederos redondos, pero sí diferentes diseñitos para que ustedes vean lo hermoso que se ve con una boquilla. Bienvenidos chicos, empecemos a trabajar. Esta es la segunda parte y va a estar también corta, muy interesante, aprendemos mucho siempre. Bienvenidos. Bueno, yo ya avancé un poquito más, chicos, es muy fácil, miren. Acá estamos en esta parte donde tenemos 1, 2, 3, 4 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 negros. Este negro se reduce igual que este, ¿ok? En esta parte hicimos lo mismo, aumentar, pero entonces queda 1, 2, 3, 4 sobre el negro los dos blancos. Ahí queda igual los dos blancos. 1, 2, 3, 4, 5 negros. Recuerden que hacemos uno blanco acá, pues para formar esta hermosa línea, ¿ok? Eso es todo, no hemos hecho más nada. En esta vuelta lo único que hicimos fue lo mismo, aumentar el blanco. Me quedan 2 negros, recuerden que en el anterior también me quedaron 2 acá en la parte de abajo. Eso es normal, chicas, se va a notar, pero es algo muy disimulado. Prefiero corregirlo ahí y no a tener que hacer otras cosas o que me quede chueco acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 negros porque estamos reduciendo. El blanco acá se aumenta y miren que queda igual los dos blancos sobre el fucsia. Lo mismo, nada diferente. Les voy a mostrar un poco más. Sí necesito explicarles porque me encanta que ustedes aprendan y que ya el día de mañana no necesiten tanta explicación, simplemente tejer y tejer, pero sí es bueno que se familiaricen con los diseños. Este diseño lo vamos a hacer en una mochila que la vamos a empezar muy pronto, entonces sí es bueno, chicas, que se me familiaricen con este diseño, que lo reconozcan. Para cuando empecemos la mochila ustedes tengan más clara la información. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancos, 2, 4, sí, 6 blancos. Se reduce estos negros a 3 porque en el primero hice blanco, entonces solo hago 3 para que en este último punto negro me quede para hacer nuevamente el blanco. No estoy apretando mucho la puntada porque tiene que subir al mismo ancho, chicas. No es de que empiece un ancho y luego me quede más ancho, más suelto. No, tiene que subir igual. Acá se aumentan a 4, 5. A 5 los fucsia. Miren. 5. Y se aumentan porque hice uno sobre blanco, ¿no? Los dos blancos normal. Igualito. En el siguiente vuelta vamos a abrir ya los bracitos de la crucecita del diseñito que queda y simplemente seguimos tejiendo. El último fucsia lo hago sobre blanco y voy a hacer un blanco corrido para que me quede sobre negro. Es muy importante que aprovechen toda la información, chicas, para que cuando ustedes tengan que tejer un pedazo solas
no se les complique. A mí me gusta explicarles todo, pero si hay motivos que como se repiten, pues simplemente ustedes hacen lo mismo que ya se mostró y ya. Que de hecho este de la mitad para arriba se va a hacer así. El blanco empieza sobre negro, por eso se aumenta acá. Y el último lo hago sobre negro y el único negro que me queda libre en esta vuelta, mírelo, lo hago con negro, porque para el otro lado ya empiezo. Mire, uno con negro y terminé la vuelta. Mire, queda con 3 negros, queda con 3 negros. Continuamos aumentando el blanco. Empecemos de una vez esta vuelta. Se las voy a explicar una vez, al menos esta primera cara, y ya doy la otra vuelta y avanzo. Acá me queda un blanco sobre blanco porque ya tocó hacer un solo negro, entonces ya no tenía donde hacer un blanco, entonces quedó blanco sobre blanco. Acá sí se aumenta un puntito, o sea que me quedan 7, 2, 4, 6, 7 blancos, un solo punto negro, y esta es la mitad de mi diseño o el centro de mi diseño, el centro o la mitad del diseño, como usted lo entienda, está perfecto. Vamos a hacer solamente 3 fucsias, 1, 2 y 3, porque voy a abrir los bracitos de la cruz. Simplemente hago 3 blancos, los 2 blancos que ya tenía y 3 más. Miren, así, para que me quede el centro de la cruz. Vamos a hacer los 3 fucsias, el blanco sobre negro y me queda un solo punto negro. Este es el centro. Miren, un negro, un blanco sobre negro, un negro sobre el punto negro para que me quede libre, un negro y empezar los puntos blancos para poder que, así como me quedaron acá 7 blancos, acá me queden 7 blancos. Eso es todo, chicos, no necesito más. Y allá donde está ese punto negro, hacemos punto negro. Aquí vean. Punto negro, pues hago punto negro. Porque esta es una línea que no se debe quitar. Listo. Repitan esto en la otra cara del monedero y ya nos vemos para mostrarles cómo empezamos nuevamente ya la parte de abajo. Este es el centro, se repite esto mismo que acabo de hacer en la parte de arriba. Bueno, ya avancé, miren lo hermoso que se ve y acá estoy empezando de nuevo el triángulo, pero de cabezas. Les voy a enseñar, chicos, para que ustedes puedan avanzar prácticamente ya solitos. Entonces acá sigue un solo punto, en la siguiente vuelta sí vamos a colocar los 3, en esta vuelta sí va un solo punto. Ya terminé el triángulo, ya esa parte sí estaba clara. Entonces vamos a volver a empezar el triángulo, pero el triángulo lo empezamos de cabeza, o sea que ese único punto que me quedó en la vuelta anterior me va a servir para empezar los 3. Mire, acá abajo tengo 3, entonces acá encima voy a hacer 3 para que este sea el centro, ¿ok? Dejo un punto blanco libre y voy a hacer los 3. Y esto me va a servir para cerrar el rombo también. Uno sobre blanco, uno sobre negro, uno sobre blanco. Y este punto blanco que nos ha ayudado tanto a delinear la figura o el dibujo, lo vamos a correr pero hacia adentro, o sea acá en el fucsia, para empezar a cerrar también este rombo del centro. La cruz lo mismo, vamos a hacer la misma parte de abajo, fucsia, 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 hasta dejar los 2 blancos del centro nada más. Miren, acá 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, así es sencillo. Los 2 blancos, los 5 fucsias, uno, 2, 3 sobre blanco, 2 sobre fucsia y dejo un fucsia libre porque quiero el blanco para empezar a correr el rombo hacia adentro. Los 3 negros,
1, 2 y 3. Los dos blancos, no, perdón, los dos blancos no, acá van 2, 3, 4, 5. En esta parte, como ya terminé la vuelta, miren, les confirmo, por los dos lados me quedó perfectamente igual. 1, 2, 3 hacia arriba. Acá ya tengo 1, 2. Para poder recuperar esta vuelta, esta donde ya me tienen que quedar 3 negros, voy a empezar de una vez acá para que no me quede chueco, ¿ok? Pero ya tengo claro que acá tengo 3 negros, acá tengo 3 negros, porque ya empecé los rombos de cabeza o los triángulos de cabeza. Los triángulos, chicas, no son rombos, son triángulos. El único rombo es este. Entonces voy a empezar. Acá es donde yo termino y empiezo la vuelta. Dejo un blanco libre para hacer los 3 negros. Listo, porque estamos repitiendo perfectamente la vuelta de abajo. Y con esto evitamos que se nos quede chuequito, torcido o feo nuestro diseño. Vamos a hacer solamente 4 blancos porque tengo que dejar un blanco libre para aumentar estos negros. Recuerden, es el triángulo de cabeza que va a formar como un reloj de arena. Porque en sí es uno encima del otro. Entonces miren, chicos, ahí ya se ve mejor, ¿sí ven? Ya se ve mejor que es un triángulo que forma estilo un reloj de arena. Y acá simplemente vamos a correr el punto blanco encima del fucsia. Así lo llevamos corrido. Así como se formó esta línea acá, se tiene que formar esta, pero hacia adentro porque estamos recogiendo. En esta parte lo mismo, ya se disminuye un poco más el fucsia, ya que vamos a dejar solamente los 2 blancos. O sea que acabo de ocupar un fucsia, solo me quedan 4. En la anterior tenía 5. Y vamos a hacer lo mismo, chicas. Vamos a repetir este pedacito igual. 2 blancos, solo 4 fucsias, un blanco sobre fucsia. Aquí completamos para que queden 5 negros. Ya se nos disminuyen, creo que a 4. 1, 2, 3, a 4 blancos. Acá los 3 negros. ¿Listo? Terminen esa vuelta y les enseño cómo me quedo. Bueno, chicos, yo avancé, no puedo avanzar más porque aquí vamos a meter nuevamente los blancos y sí es un poco confuso. Pero vea, esta parte es muy sencillo. Seguí avanzando hasta aumentar el triángulo. Si lo tomamos así, es igual, chicos. La misma cantidad de puntos que tiene este, así mismo nos tiene que quedar este. Eso es todo. Acá igual nos quedan 2 puntos de separación, que son estos. Miren, 2 de separación. 2 de separación, ok, lo mismo, 2 de separación, 2 de separación, la misma cantidad de puntos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo mismo, chicos. Teniendo esto claro, que nos queda la misma cantidad de puntos en los dos lados, ya acá cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a meter estos blancos. Como yo corregí esto acá, ¿se acuerdan? Que les dije que íbamos a meter los 3, se los enseñé a qué altura, para que no nos quede chueco. Esa era la parte, ese es el propósito, de que no se nos vea chuequito. ¿Listo? Entonces acá, mis niños, vamos a hacer solamente un punto negro, no podemos hacer más. Siempre al modificar, como no cerramos vueltas, pues es obvio que varíe. Siempre va a variar 1 o 2 puntos, o sea, pero nada más. No es de que va a cambiar demasiado, no. Un solo blanco, hacemos 2 negros, un solo blanco, porque estamos iniciando nuevamente esa línea de abajo. Los dos, no, verdad que acá solo va un negro, que es esta línea. Y volvemos un blanco y 2 negros. Miren, para volver a meter esta parte ahí, que es la que forma estas líneas blancas, ¿ok? Acá lo terminamos y pasamos todo blanco, así como estamos acá. Entonces esto es lo que vamos a hacer, pasar todo esto blanco y meter el punto fucsia. Les voy a mostrar este pedacito porque esa es la idea, de que no se me pierdan en esta parte. Para eso quise enseñarlo. Vamos a hacer todo blanco. Todo lo que va con negro lo voy a hacer con blanco. Y en este primer blanco que tengo voy a meter el punto fucsia, porque yo voy a hacer este mismo triángulo que tengo acá, lo voy a hacer
acá de cabezas. Entonces hago el primer fucsia, que sería este primer fucsia, y voy a correr este punto blanco. Ya sabemos que este rombo acá lo estamos cerrando. Acá simplemente hacemos todo fucsia. Ya se hizo la cruz. Después del bracito hay 3 vueltas con blanco, o sea que ya se formó, y simplemente vamos a pasar todo con fucsia, ¿ok? Y a este lado voy a hacer lo mismo. Dejo un fucsia libre para correr el blanco. Hago un fucsia sobre el blanco, que es también para eso, para empezar este triángulo, y hago todo blanco hasta uno antes. Recuerden, chicos, acá vamos a meter ya estos dos blancos que coloqué. Entonces, como quedó esta parte, así mismo les tiene que quedar esta parte acá. Terminamos todo con blanco y hacemos lo mismo allá. Eso es lo que tienen que tener presente ustedes. De esta forma, miren, un blanco sobre blanco, y empezamos con los dos. Esta parte está fácil, chicas, pero sí era importante enseñárselas porque no quiero que se me pierdan. Este monederito es muy lindo, es demasiado hermoso, entonces sí vale la pena hacerlo. Sí vale la pena adaptar un diseño como este a un monedero o a una pieza tan pequeñita. Sí vale la pena, chicas. Miren, un blanco, un negro, un blanco, los dos negros, y repiten igual esto. Esto que acabamos de hacer lo repiten al otro lado y ya nos vemos. Bueno, chicos, avancé. Acá lo mismo, así como aumentamos este triángulo, así se aumenta este. Es lo mismo, es que estos monederos me encantan cuando son esos diseños repetitivos, porque no hay forma de perderse. O sea, no hay forma de que usted se pierda, es porque lo que yo les digo, ¿no? Donde se empieza, donde termina, varía 1 o 2 punticos. De resto no, de resto los mismos puntos que hay abajo deben de quedar arriba. Acá metí el puntito fucsia para empezar el triángulo. Acá ya lo aumenté, o sea que ya saben ustedes que va a quedar igual de grande a este y con las mismas vueltas de este. Acá ya se cerró el rombo, miren lo hermoso que se ve. Ya se cierra el rombo igual. Acá el rombo termina con 2, empieza con 2, pues acá en la siguiente vuelta quedan 2. Acá quedan 2 blancos y ya damos por terminado. De hecho, yo le voy a dar una vuelta totalmente negra para terminarlo. Pero para que no se me pierdan ustedes y ya sí puedan terminar el monedero, porque ya no voy a enseñar más del tejido, simplemente a colocar la boquilla aquí, chicos. Miren, cuando llego acá donde había empezado, hago lo mismo. Los dos negros corridos, y este blanco que tengo solo uno se va a aumentar a 2. Mire, 1 y 2, y el centro queda solo 1. En la siguiente vuelta acá de este centro quedan, creo que son 3. Mire, solo 1. Y a este lado hago lo mismo, 2 blancos, 1 y 2, los 2 negros corridos. Es esto mismo, esto mismo que hice en la vuelta anterior. Entonces, 2 puntitos negros sobre negro, enseguida dice que van 3 negros, y enseguida en la otra dice que quedan 5 negros y los 2 a los lados. Así, este borde o estas 2 líneas son las que acabo de empezar acá. Listo, chicos, así que ustedes tienen que seguir el mismo orden. Acá es muy fácil porque acá se siguen corriendo los blancos, bueno, mejor los negros, entonces se sigue disminuyendo los blancos. Y sí se disminuyen los blancos, ¿por qué? Porque voy a hacer blancos, mire, acabo de hacer un negro sobre blanco, ahí disminuí uno, y aparte de eso tengo que dejar un blanco libre, miren, para hacer los 3 fucsias. Así de sencillo, miren, acá, ¿sí ven? Uno sobre blanco, uno sobre fucsia y uno sobre blanco. Este punto blanco pues lo corremos para dentro del rombo. Ya saben que este rombo también lo quiero disminuir, ¿ok? Teniendo esto claro, entonces acá quedan 2 menos, en la siguiente 2 menos, porque si ustedes se dan cuenta empecé con 2, luego fui aumentando. Acá es por el contrario, empecé con todos estos y he ido disminuyendo hasta que queden solo 2. Terminan esto, terminan de crecer este triángulo, dan una vuelta totalmente negra y ya nos vemos para colocar la boquilla. Recuerden, chicos,
es lo mismo de la parte de abajo. Entonces esto que estoy disminuyendo acá tiene que terminar con 2 fucsias, o sea, creo que en la siguiente vuelta. Mire, dejo un fucsia libre porque tengo que hacer este blanco corrido. No está difícil, no está para nada difícil. Un poco de atención y ya. Y hago los 3 fucsias porque estoy creciendo el triángulo. ¿Sí ven, chicos? Nada complicado. Mire, 3, hago los blancos. Acá ya tengo 2, o sea que acá ya hago 3 negros ahorita que llegue porque me tienen que quedar los 2 blancos corriditos. Ya nos vemos para enseñarles a hacer la boquilla. Bueno, chicos, ya terminé. Miren, así quedó. Igualitico abajo, igualitico arriba. Simplemente voy a rematar acá, no he quitado mis hilos alma, y acá en el último punto, sin cerrarlo, agarro el que sigue, saco, hago punto deslizado. Mire, aquí ya no necesito hilos alma, hago una pequeña cadenetica y listo. Ahí puedo cortar. Este hilo lo escondo ahorita. Sí era importante mostrarles a ustedes porque esa parte siempre preguntan, profe, ¿y cómo termino? ¿Cómo remato? Así de sencillo. Estos hilos los puedo cortar acá bien chiquiticos porque ellos están escondidos en toda la vuelta. Entonces no se me van a zafar. Así que libremente los puedo zafar. Me quedó material de todos, chicos. Blanco, fucsia y pues el negro, pues sí empecé otra madejita, pero acabé el poquito que había empezado. Entonces sí me quedó material. Vamos a colocar la boquilla. Es muy fácil esta boquilla. Yo quiero que este sea la cara de mi monedero. Este y este, ¿ok? Entonces la boquilla va a quedar acá en este lado. Mire, en esta línea debe quedar este puntito, ¿ok? Ahí. Esta boquilla la compré en este tamaño, pero no sabía cuántos puntos tenía que sacar. Así que, chicas, cualquier monedero que ustedes intenten hacer para estas boquillas, sí es bueno que tengan claro que es entre 66 a 70 puntos, no más. Porque entonces no les va a funcionar. Miren, que esta línea quede a la altura de este. Y empezamos a meter este borde. Yo me voy a ayudar con las tijeras. Realmente puede ser con una aguja, pero si se van a ayudar con la aguja, tiene que ser entonces con este borde, no donde está el gancho. Porque si es donde está el gancho crochet, no les va a funcionar porque se va a enredar. ¿Listo? Entonces con algo así. Yo prefiero con las tijeras. Me ayuda mucho y me gusta que entra perfecto en el espacio. Miren, chicas, ahí todo el bordecito, porque esta boquilla va costurada. No les recomiendo mucho la boquilla que va pegada porque tendríamos que incluir entre los materiales el pegante y es bien incómodo, chicas, bien incómodo tener que ayudarnos con pegantes. O sea, para mí es muy incómodo en esto de las boquillas. Nos podemos embarrar del pegante y podemos embarrar la pieza. Entonces, no. Por comodidad, prefiero las boquillas que vienen ya con los huequitos. Miren, ya metí una mitad. Simplemente vamos por la otra. Chicas, no hay que meterlo todo completo, simplemente que quede bien alineadita ahí y bien alineadito ahí. Con esto me doy por bien servido que ya esté bien alineado. ¿Listo? Entonces podemos meter una mitad y luego la otra. Pero sí tienen que tener claro que esta boquillita, este huequito que tiene o esta línea donde se va a doblar la boquilla, quede a la altura de lo que quieren al lado. Esto es lo que yo quiero del frente, esto es lo que quiero del frente. ¿Listo? Teniendo esto claro, vamos a costurar. Entonces vamos a dejar que quede bien pulidita una mitad, bien hacia adentro, bien acomodada una mitad. Esta que es mi primera mitad. ¿Listo? Y sé muy bien que sí está bien delineado. Yo costuro todo con aguja e hilo. Todo, chicas. Se me hace primero más práctico y segundo se me hace más artesanal. No tengo que girarlo para allá, para acá. Por dentro voy a mostrarles, miren, acá por dentro, que quede bien. Chicas, es de verdad, esto tiene que pasar bien hasta allá, porque si no se les va a empezar a correr. Así que bien entradita hacia allá. ¿Listo? Y vamos a costurar. Para eso trae la boquilla los huequitos, miren, para pasar ahí. Para eso paso la puntada para acá y empiezo de aquí para allá.
tienen que poner mucho cuidado. Esta vuelta negra también la hice con esa intención, que yo tenga muy claro que lo que voy a costurar me agarre la vuelta negra, no mi diseño, sino la vuelta negra. Miren, chicas, por el otro pasador yo le doy una vuelta de este huequito al que sigue. Si enfoca bien, a ver, de este huequito al que sigue lo hago, pero cuando doy esa vuelta, ¿sí? Sale por la línea negra. Cuando doy esa vuelta, repito y lo hago al contrario, ¿ok? Miren, yo siempre estoy procurando que él entre bien porque quiero que sea por la vuelta con color negro. Miren, y sigo costurando. Entonces lo hago para que quede de huequito a huequito. Miren, ahí salió por el otro espacio, por la otra perforación que tiene. A ver, con cariñito, nada de acelerarnos. Acá también se veía un hilito, ya lo alé, ya ahí quedó bien. Miren, ahí perfecto. Miren, sí se nota que se va viendo las puntadas. Mire acá, ¿sí ven? Ahí se va viendo la puntada. A ver que si me enfoque bien. Ahí se va viendo la puntada. Y paso por el otro huequito. Ahí como de ladito, de esta forma, chicos. Bueno, yo ya costuré toda esta parte. Mire, ahí se ven las puntaditas. Simplemente remato así de sencillo, chicas. Esto de trabajar con boquillas es muy sencillo, muy sencillo. Realmente no necesitamos grandes habilidades para costurar ni nada de eso. Aquí rematamos en una pestañita de adentro. Este es el hilo que nos sobró, ya lo vamos a cortar también. Miren, así. Y como es hilo de coser, queda súper delgado, entonces ni siquiera se nota. Ahí cortamos. Yo sí prefiero cortar antes de pasar al otro lado. Yo prefiero cortar y ahí sí pasar al siguiente lado. Listo, miren, les muestro cómo se va a ver. Miren, chicos, ¿sí ven lo bonito? Y no se ve casi nada de la línea negra porque esa la hice fue para eso, para costurarlo. Se ve muy bonito. Entonces vamos a costurar la otra parte. Lo mismo, chicos, lo mismo. Lo acomodamos, lo metemos con algo que nos pueda ayudar, que no sea más grueso que la abertura que viene en la boquilla. Lo pasamos para allá y empezamos a costurar. ¿Listo? Eso es todo. De esa forma se coloca la boquilla.